Hola mis queridos amigos, es un placer estar de nuevo con ustedes en estos pequeños tips que estamos haciendo ahora y sobre todo metiéndole el empuje al África, para el África, para que nosotros los colombianos conozcamos un poco las bondades y por qué es importante hacernos socios estratégicos de los africanos. Y sobre todo para contarles que todas estas cositas se encuentran en mi libro Un camino al África, una puerta al mundo. Espero que lo compren y que lo podamos discutir juntos. Este libro se encuentra en todas las librerías del país. Creo que falta un poquito en la Lerner porque no han hecho el pedido y quizás en la Panamericana, pero el resto todas. Pero ustedes la pueden pedir también en la página de la editorial Icono, en el cual lo colocan por el nombre, inmediatamente ellos se los envían. Hoy estoy contenta, realmente feliz, porque mi libro de Un camino al África, una puerta al mundo, ya está en francés, así que pronto lo tendremos en edición francés en la editorial Panteón en París. Bueno, hoy vamos a hablar de una noticia que lastimosamente en Colombia no le han dado mucho bombo, pero que es muy importante. Y esta noticia tiene que ver con el África y el G20, este grupo multilateral de ricos, de asociación de ricos mundiales de países poderosos económicamente hablando. Entonces, quiero compartir contigo esta columna que escribí sobre este tema para que hablemos un poquito de esta importancia, de este suceso. Como les dije, es una buena noticia para el continente africano, ya que la Unión Africana pasó a formar parte del G20 como miembro permanente dentro de este foro que representa el 85% de la producción económica mundial y el 75% del comercio internacional. Es evidente que África comienza a tener un papel importantísimo en el escenario internacional y su discurso también, y se inicia un cambio en su discurso, y esto se mostró en la reciente cumbre que se llevó a cabo en las Naciones Unidas, en donde tanto los países africanos como el presidente colombiano abogaron por una cooperación sur y por un nuevo orden económico mundial mucho más justo, en donde no haya cabida a los neocolonialismos como se está viendo en el África por parte de China y de Rusia, y tampoco, y que se aboga por una mayor independencia y responsabilidad por parte de los países desarrollados frente a las problemáticas actuales. Pues para nadie es conocido que nuestras problemáticas, las que vive el mundo, pues la guerra del hambre, además de la guerra Ucrania-Rusia, o de Rusia contra Ucrania, la guerra que se vive en Palestina, la guerra que se sigue viviendo en Rusia, entre otras más, pues desestabilizan y tienen una incidencia en el mundo. Recuerden ustedes que somos un continente interdependiente y globalizado. Pero también tenemos otros problemas como son el aumento de la recesión económica, la crisis climática, que tantos desastres han venido generando de toda índole y sobre todo en este contexto del cambio climático, pues el presidente Petro ha propuesto el cambio de la deuda externa por el cuidado del medio ambiente como una manera de combatir y de que nosotros le coloquemos realmente la fuerza a combatir el cambio climático, que es un problema que está perjudicando y que va a acabar con toda la especie humana y el mundo en general, todos los seres vivientes. Es importante mencionar que en el mensaje de la cumbre africana que en las Naciones Unidas se basó en el liderazgo que tiene que tomar África en la lucha contra el cambio climático, sobre la cual Colombia se hace presente debido a que posee uno de los pulmones del mundo, que es la Amazonía, como todos ustedes conocen. Pero también llamó la atención el discurso africano frente a Occidente, algo mencioné en un inicio, en este sentido de que los africanos tienen que tomar sus propias problemáticas y solucionar sus propias problemáticas y no Occidente. Esto lo menciono en mi libro Un camino al África y una puerta al mundo un poco más profundo.
De igual manera menciono lo que voy a señalar ahora, que es el resurgimiento de ese panafricanismo y su orgullo como una manera de que todos los africanos se unan en una sola voz, en una sola bandera, para decir basta a los colonialismos y a la dependencia. Ahora es el momento de todos los africanos y esto es importante porque en el contexto internacional no hay socio malo. Lo importante de todo esto es que al interior de los propios países de los africanos es importante señalar que se necesita una mejor repartición de la riqueza al interior de cada uno de estos países y que obviamente se cambie el statu quo que alguno de ellos poseen para que pueda cambiarse el rumbo de este maravilloso continente y sobre todo de este rico continente. Con la entrada de la Unión Europea, con la entrada de la Unión Africana en el G20, el África podrá tener voz frente a temas importantes como la deuda, el cambio climático, el comercio, entre otros temas. A su vez, esta condición de nuevos socios en el G20 obliga a los africanos a tener un diálogo más incluyente, solidario, en el que deberán todos ponerse de acuerdo sobre los temas más importantes, deberán aprender a negociar en bloque y a superar sus diferencias internas, como también a las diferencias que algunos de los países tienen con otros y con sus vecinos. África deberá, o los africanos deberán de ponerse de acuerdo en las cuestiones fundamentales y superar las diferencias internas. No se puede olvidar que a raíz del COVID-19 el orden internacional comenzó a cambiar y se vislumbró las inequidades, no solamente al interior de cada uno de los países, sino en las diferencias entre los países pobres y los países ricos, sin que esto pues se pueda mirar dentro de un contexto ideológico propiamente tal, porque esa no es la idea y ese no es mi análisis. En este sentido, hubo quejas, recordemos un poco, entre los países que conforman la Unión Europea por las propias dificultades económicas y de salubridad que condujo el COVID-19 por la obtención de las vacunas, también dificultades en la obtención de las vacunas. Esta misma situación se vivió en el África, ya que hubo un reparto injusto de las vacunas a nivel mundial, por lo que Rusia y China aprovecharon de esta situación para irse consolidando y posicionando no solamente en el continente africano, en particular en este continente, sino en otros lugares de la geografía mundial. Tal como lo señalo en mi libro, Un camino al África, una puerta al mundo, la Unión Africana tiene importantes proyectos relacionados con la unión comercial, con las estructuras del transporte, con la Universidad Africana y con la unión entre todos los países africanos, entre otros aspectos más que los invito a que lean mi libro y lo descubran. Los cuales, todo lo anterior dicho, podría ir consolidando ahora a los africanos a una nueva posición dentro del contexto internacional. Lo que es cierto es que dentro del G20 deberán reestructurar o mirar cómo sería el papel del representante de la Unión Africana, ya que hay una gran diferencia frente a la Unión Europea, porque la Unión Europea representa todos los países que la conforman, mientras que la Unión Africana no. El G20 toma más fuerza dentro del multilateralismo y las Naciones Unidas se debilita más, en particular en el África, debido al desprestigio que tienen las misiones de paz en la problemática que se vive en el Sahel, en la región del Sahel en África. Las guerras que se llevan a cabo en el mundo actual, como las mencioné, la situación propiamente de Rusia, llama a unas reformas de las Naciones Unidas y a un cambio en el Consejo de Seguridad, pues Rusia ya no debería formar parte del Consejo de Seguridad. Además de que hay una reconfiguración
en todos los países y este orden internacional dejó de ser hace mucho tiempo bipolar y es distinto al de esa época. A pesar de los bemoles africanos, lo cierto es que África tiene ahora más voz y cada vez se posiciona como el continente del futuro, algo que nosotros los colombianos deberíamos aprender para buscar en ellos socios estratégicos a fin de consolidar una cooperación sur-sur y a fin de que nosotros los colombianos podamos posicionarnos mejor en el contexto internacional y posicionarnos en el contexto regional, pues con los africanos podríamos estrechar mejores las relaciones y obtener mayores dividendos en algunos temas que hemos venido descuidando en nuestras relaciones internacionales. Bueno, mis amigos, un fuerte abrazo gigante, gigante, y próximamente estaremos con otros tips y ya vendrán nuevos conversatorios. Un fuerte abrazo, les habló Clarine Chávez y no se les olvide seguirme por las redes sociales y al mismo tiempo hacerle clic y inscribirse en mi canal de YouTube. Besitos, hasta pronto. Bye.